la senadora Gatica, entendiendo que tenemos dos bajas, uno por enfermedad, el senador Soria y la senadora Pascual, por razones del fallecimiento del ex diputado Guillermo Tellier. Aprovechamos, por cierto, desde la comisión también de dar las condolencias a su familia. Señor presidente, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Ha llegado un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades de esa repartición. Se ha recibido además un oficio del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo con reporte de avance del Plan de Emergencia Habitacional, periodo 1 de julio de 2022 a 30 de junio de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional. Ha llegado una comunicación, asimismo, del señor Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, dando respuesta a un oficio de esta comisión con información relativa al estado de pago de los servicios subsidiados de transporte lacustre, fluvial y marítimo existentes en el país. Por su lado, la Cámara Chilena de la Construcción, a propósito de una solicitud de la comisión, remitió una presentación de caracterización de socios de esa entidad. Asimismo, se han recibido comunicaciones de las gobernaciones regionales de Antofagasta y de Aysén, relativas a transferencias efectuadas a fundaciones y corporaciones. Y por último, el jefe de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado ha remitido el informe de gestión documental que elabora esa unidad, dando cuenta de los documentos recibidos durante el mes de julio, conteniendo materias de competencia de esta comisión en lo relativo a obligaciones de información contempladas en la Ley de Presupuestos del año en curso. Los antecedentes consignados en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 ya fueron despachados a vuestros correos electrónicos. Eso es, señor presidente, la cuenta. Muchas gracias. Perdón, señor secretario. Sobre la cuenta, colega Sandoval, ¿tiene algún punto? No, presidente, bueno, yo entiendo que probablemente como comisión, presidente, iremos a realizar alguna labor en torno a los reiterados y permanentes situaciones que vive nuestro país con las inundaciones, los problemas que enfrenta, fundamentalmente lo que dice relación con el tema de la planificación, el desarrollo urbano. Se habla siempre frente a estos hechos de todos los dramas que significan las prevenciones, las faltas de coordinación, las fallas de los instrumentos, los problemas en el desarrollo urbano de las ciudades. Se habla incluso de siempre de estos temas de las típicas reubicaciones para evitar las zonas de riesgo en las cuales se construyen. Pero hay una situación compleja. Yo le cuento, usted conoce, presidente, de su zona, dicho sea de paso, el caso de Chaitén, que a pesar de todo el drama que significó la erupción, los deslizamientos y todo lo demás, los intentos de reubicar, se hicieron sendos estudios, diversos estudios para reubicar el pueblo, se diseñó, pero ¿qué pasó? La gente vuelve a su metro cuadrado. Entonces, algo vamos a tener que probablemente hacer. Entiendo que la mesa del Senado, presidente, quiere hacer algo más. Hay una sesión especial convocada para los próximos días, pero entiendo que se quiere hacer algo más sustantivo para ver cómo, en definitiva, somos todos los actores que estamos involucrados en los problemas, ¿no? Los colegios profesionales, las entidades gremiales, las sociedades, las instancias de las empresas de construcción, aquí estamos todos involucrados en las dificultades que acontecen. Por eso yo creo que a lo mejor sería bueno contactarnos con la mesa si desde de esta comisión pudiéramos quizás formalizar algo más fuerte en el contexto de algún encuentro, alguna reunión, algún taller, algún seminario que pudiéramos realizar con actores relevantes de la actividad, y cómo a través de eso también aprovechamos de introducir modificaciones a los instrumentos de planificación para darle la eficiencia que tenemos. Tenemos un problema, por ejemplo, presidente, con todo el borde costero. El borde costero, con los típicos problemas de los tsunamis, están permanentemente afectados, pero el borde costero no está dentro de una entidad que administre territorialmente el borde costero. Exacto. ¿Ya? Está en manos de la Armada, una entidad de la Fuerza Armadas que no tiene relación con la planificación urbana, y el borde costero está en esa condición. Por eso sería bueno quizás, presidente, contar contacto, sugiero, con la mesa y ver si podemos hacer algo más allá de una simple reunión de estas sesiones especiales que al final siempre concluyen en muchos discursos y muchas intenciones y pocos resultados. Gracias, Sandoval. Sobre la cuenta, me gustaría, todos estos informes del avance y cumplimiento del plan de emergencia de habitación los tenemos. Sí, Ya, para que los asesores tengan conocimiento de que están despachados, necesitamos que nos puedan
a cada uno de los parlamentarios trabajar lo que es el tema del plan de emergencia habitacional y los oficios que solicitamos acá en relación al transporte fluvial, que lo pidió justamente el senador Sandoval, y marítimo existente en el país. Vamos a partir con el punto 1, continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional. Iniciamos moción de los senadores Chaguán, Aravena, Castro, González, Flores y Sandoval, que renueva el plazo dispuesto en la ley 20.324, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento del deporte y la salud. Y para ello hoy día tenemos invitado al jefe de división subrogante de inversiones, señor Jorge Koch, a quien invitamos que se integre. ¿Están por Zoom? Por Zoom, ya. ¿Están todos por Zoom? También a don Julio Muñoz, que es asesor legislativo del Ministerio de Salud, y del Instituto Nacional de Deportes tenemos a la jefa del Departamento de Infraestructura, la señora Alejandra Olivares. Les contamos a nuestros invitados, primero darles las gracias por su tiempo, que la sesión por primera vez estamos trabajándola en comité, pero en unos minutos más se integra la senadora Gatica, que viene en la carretera camino al Senado. Así que, señor secretario, me gustaría que usted me ayudara a hacer una introducción. Usted me decía que este proyecto puede, desde el punto de vista de la Secretaría, solucionar varios aspectos, ¿no es cierto?, la problemática que tenemos en este ámbito en el país el día de hoy. Señor presidente, efectivamente este proyecto que busca renovar la vigencia del procedimiento simplificado de regularización de la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento, deporte y salud ya fue objeto del estudio de esta comisión en un par de sesiones, en las que puso el Ministerio de Vivienda, que propuso diversas modificaciones en el evento de que se vaya a aprobar después ya en particular. También estuvo la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que en principio manifestó su acuerdo con este proyecto, pero estaban recabando mayores antecedentes, y también estuvo presente el presidente de los directores de obras municipales, que él manifestó su discrepancia con el proyecto porque en su concepto todas estas leyes de regularización van en contra de la normativa general de los IPT, y dijo que, bueno, a lo más él estaría porque fuera una iniciativa más bien acotada. Este proyecto ya se aprobó en general, con el voto de la senadora señora Gatica, la senadora Pascual, el senador Kusanovich y el senador Sandoval. Fue aprobado, como digo, en general, pero todavía resta la discusión en particular, porque hay diversos aspectos que habría que entrar a analizar. Se votó en general, sí, se votó en general, sí. Y se aprobó. No, hace ya algunos meses, varios meses atrás. En ese minuto atendió la necesidad de poder especificar tanto las razones por las cuales estos establecimientos no se acogieron a esta ley en el periodo original que permitía regularizar. Por un lado, ¿no es cierto?, se establecía la necesidad de conocer esas razones, por qué no se habían sujetado a esta... claro, entonces ahí surgió el tema de que había problemas y que se necesitaba también un... Sí, señor presidente. Se inicia la sesión con todas las formalidades, con la presencia de la senadora Gatica, y saludamos con la presidenta. Sí, señor presidente, no hay problema. Entonces, como decía, bueno, se aprobó en general este proyecto, pero para efectos de su discusión en particular, se hizo presente que se requería de mayores antecedentes que en ese minuto no se tenían, toda vez que al hablar de establecimientos, por ejemplo, de establecimientos de salud, hay que distinguir bien de qué magnitud de establecimiento estamos hablando. En ese minuto se acordó crear una mesa técnica que pudiera buscar una fórmula de abordar este problema, que iba a estar conformada por el Departamento de Infraestructura de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, también de Deportes, por la biblioteca, los asesores de los senadores y también con la participación del mismo. Ahora, esta mesa no se implementó porque carecía todavía de la información necesaria para poder hacer propuestas concretas. Entonces, esa es la razón por la cual se invitó en el día de hoy a representantes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del Instituto Nacional de Deportes para ver si ellos ya cuentan con mayores antecedentes que hagan posible avanzar
en el despacho en particular de esta normativa, que significaría renovar la vigencia de esta ley, pero sujeto también a los comentarios que en su minuto hizo particularmente el MIMBU, que estimaba pertinente introducir algunas modificaciones que fueran un poco más allá, de manera de contar con una normativa robusta y que evitara justamente problemas derivados de la regularización de estos establecimientos sin cumplir con los requisitos pertinentes de seguridad, etcétera. Eso, señor presidente. Ya, señor secretario, entonces le damos la palabra en primer lugar al jefe de división, ¿no es cierto?, de inversiones, subrogante, señor Jorge Koch, para que se refiera a este proyecto, y posteriormente a la jefa del Departamento de Infraestructura, señora Alejandra Olivares. Vamos a tener hasta las 10:30 con este tema para que después tengamos media hora también para abordar el tema de los riesgos territoriales, los procesos de planificación, por los hechos que acontecieron con los últimos temporales que pusieron en riesgo infraestructura privada y pública en diferentes lugares del país. Le damos la palabra al señor Cox. Buenos días, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a la comisión y también le envío los saludos de nuestro subsecretario, que por temas de agenda no pudo participar. Y tal como lo han planteado en la introducción, nosotros estamos haciendo este levantamiento y este catastro, de los cuales nosotros tenemos 29 servicios de salud, donde tenemos más de 340, o sea, tenemos 346 comunas a lo largo del país, eh, y tenemos más de 2.500 establecimientos en general, de los cuales 196 son hospitales y la diferencia son dispositivos de atención primaria. Estamos en este momento perfeccionando este catastro. De los 29 servicios, tenemos la información completa ya de 19 e información parcial o incompleta de los otros 10, por lo cual seguimos trabajando para disponer de toda la información y poder hacérselas llegar. Y tenemos algunas dificultades, ¿cierto?, para el levantamiento de la infraestructura, de la información, principalmente porque hay infraestructura de larga data. Tenemos infraestructura dependiente del sector salud, pero también tenemos infraestructura que es arrendada, ¿cierto? Pero sobre todo que la respuesta más rápida la tenemos por parte de los hospitales, donde nosotros tenemos gran parte, o sea, tenemos el control y la administración de estos establecimientos. Sin embargo, para los dispositivos de atención primaria, donde la mayor parte, más del 80%, es dependiente municipal, la respuesta ha sido más lenta, ¿cierto? Y dependiente de cada municipalidad. Con respecto a la información, nosotros creemos que la podemos tener completa para su envío y su revisión, más o menos de aquí a un mes, o sea, a fines de septiembre, podemos completar y enviar la información sobre el catastro de los distintos establecimientos. Hoy día tenemos un catastro aproximado de 900 establecimientos, de los cuales tenemos un porcentaje no menor, ¿cierto?, que está sin permiso de edificación. Tenemos muchos de estos establecimientos también que responden a establecimientos provisionales, por ejemplo, post-terremoto del 2010, donde se hicieron obras de mejoramiento o de ampliación para la continuidad de la operación, que en el fondo en ese contexto no quedaron regularizados. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el actual hospital de Curicó, ¿cierto?, el antiguo, donde incluso se está usando una calle pública, y que ya con el traslado al nuevo hospital de Curicó, esto quedaría ya en desuso y habría que tomar definiciones con respecto a eso, como demoler y volver a habilitar esa calle, o bien hacer una regularización. Eso en términos generales con respecto a la información de salud, presidente. Le damos la palabra al asesor del Ministerio de Salud, don Julio Muñoz. No se escucha, parece que está muteado.
¿No están juntos? Está muteado. ¿Quién es el que está hablando? ¿El de arriba? Tiene un problema él. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, disculpe, presidente, buenos días. Primero que todo, por su intermedio a todos los senadores de la comisión. Mire, complementando lo que dice nuestro jefe de división, efectivamente para nosotros este proyecto es un proyecto útil. Lo fue anteriormente y lo es ahora. Como él lo expresa, efectivamente tenemos una problemática con el tema de inmuebles sin esta recepción definitiva, por diferentes motivos, pero principalmente tiene que ver con los costos que significa efectivamente poner en orden estas regularizaciones, costos económicos que efectivamente el MinSal tiene que levantar y ha levantado respecto de cada uno de estos inmuebles. Hoy día contamos con un catastro que está actualizado al año 2022, como también lo complemento lo que dice Jorge. Efectivamente estamos terminando de llenar con información para que les sea útil a ustedes en la tramitación de este proyecto. También hemos revisado las indicaciones que hace el Ministerio de Vivienda, con las cuales también estamos de acuerdo. Por lo cual, si ustedes estiman conveniente, lo que nosotros podemos comprometer hoy día para que puedan tener como insumo de la comisión es entregar este catastro actualizado apenas lo tengamos. Podemos establecer una fecha, si ustedes lo estiman, de entrega y hacérselo llegar vía oficio formal a la comisión para que lo tenga para efectos de su tramitación y de las eventuales indicaciones que se quieran realizar y la votación en particular que se haga de este proyecto también. Así que eso quería complementar, presidente. Julio, ¿tiene algo que decir sobre la materia? Sí, muchas gracias, presidente. A ver, desde hace mucho tiempo que estamos tratando de avanzar con este proyecto, que nace fuertemente motivado precisamente por la complejidad y la urgencia que tiene resolver esta situación. Cuando hablamos de establecimientos de deporte, hablamos de establecimientos de salud, estamos hablando de infraestructuras públicas que no están evidentemente con los respectivos permisos de edificación y son establecimientos que además tienen la condición de que son de uso masivo. Por lo tanto, los riesgos asociados a esta situación a la cual incurre tanto infraestructuras vinculadas al ámbito de la salud como aquellas infraestructuras vinculadas al ámbito del deporte, lo hace de una situación compleja. Y gran parte de la discusión se planteó en este tema porque la ley de regularización de construcciones apuntaba fundamentalmente a temas de vivienda. Porque mucha gente autoconstruía, pero era una vivienda. Aquí estamos hablando de edificios públicos, estamos hablando de centros de salud, estamos hablando de centros deportivos, y llevamos mucho tiempo tratando de encontrarnos con la información cuántos son. Aquí tratamos de hacer un catastro y durante todo este lapso de tiempo, desde que iniciamos esta tramitación, que ya llevamos bastante tiempo, no hemos logrado poder arribar cuántas son la infraestructura de salud que está con esta situación, porque además hay que señalar de por medio. Estamos hablando que estamos incumpliendo, la administración está incumpliendo las normas que le exigimos a todo el mundo que las cumpla, que es la edificación. Por eso la urgencia, y si bien es cierto, nosotros planteamos esta moción muy sencilla, simplemente de prorrogar por 5 años la vigencia de esa norma. Claro, en la discusión el Ministerio de la Vivienda planteó una serie de otras alternativas que dificultaban el proyecto en materia de su tramitación. Pero hay de fondo una urgencia de resolver esta situación. O sea, no podemos tener centros de salud, no podemos tener centros deportivos sin la respectiva recepción definitiva, porque si ahí hay un accidente, de la partida no puede estar el Estado incumpliendo las normas del Estado, primero que nada, ¿ya? Y segundo, los riesgos que están asociados a esto. Por eso la urgencia de este proyecto, presidente, y yo sugeriría que el MinSal, por favor, avance lo más rápidamente posible en la construcción de cuánto es el catastro que estamos hablando. Aquí se habla incluso del Hospital Van Buren, entendido, secretario. Hay muchos recintos que además hicieron ampliaciones que no están regularizadas y por eso es lo que quisiéramos nosotros colaborar en este proceso. Si esto no nos va a ayudar a nosotros, lo que estamos haciendo con este proyecto es dándole una salida
a quienes administran infraestructura de deporte y a quienes administran las infraestructuras de salud para que regularicen un tema que ya están en una situación compleja. Son ustedes, no nosotros. Gracias, presidente. Gracias. Yo igual quisiera antes darle la palabra a la jefa del Departamento de Infraestructura del INED, emitir algunas opiniones. Yo comparto plenamente lo que dice el senador Sandoval. Este es un proyecto que lo que busca es justamente ser un aporte para todos los recintos deportivos que muchas veces no pueden postular a por un proyecto porque no están regularizados, o un centro asistencial para mejorar el centro asistencial, porque obviamente uno de los requisitos es tener todos los antecedentes al día. Entonces me gustaría decirle con la mayor cordialidad al señor Muñoz, a don Julio, que es una mala respuesta hablar del tema de los recursos, que faltan recursos para algo tan importante y trascendente como este. Y se lo digo de la siguiente manera, para que lo revisen, porque ya recién el gobierno va a reaccionar cuando hay una querella presentada ante el Estado. En Puerto Montt, el Ministerio de Salud, a fines del gobierno del presidente Piñera, dejó arrendado un edificio. Escúchelo bien, señor abogado, porque usted lo va a tener que ver. Un edificio por 8.000 millones de pesos, un arriendo por 10 años, de una infraestructura que recién, hace 2 o 3 meses, comenzó a ocuparse. Es decir, estuvo 18 meses pagando el Estado por una infraestructura no utilizada. Eso es un fraude, aquí y en cualquier parte. No lo digo por este gobierno, pero este gobierno debió haber liquidado ese contrato y no lo hicieron. Entonces, cuando usted me dice que faltan recursos, yo le digo que ahí votaron los recursos. Ahí hay un negociado claramente, porque todos saben, en Puerto Montt teníamos un hospital viejo, en Seminario, una ubicación espectacular, donde esos 8.000 millones de pesos pudieron haber construido un nuevo edificio para ustedes, porque esto ni siquiera es para la gente, es para los funcionarios del Ministerio, me refiero a la ciudadanía, es para los funcionarios del Ministerio de Salud. Entonces, por eso, cuando usted dice el tema de la falta de recursos, yo digo, ahí despilfarraron recursos que pudieran haber servido, obviamente, no solo para este tema, sino que para haber, a lo mejor, adquirido algo propio. Y me sumo también a lo que dice el senador Sandoval, que ojalá nos puedan colaborar para que tengamos al menos la noción, porque ustedes hablan de que tienen 196 hospitales, en los 29 servicios de salud del país, más de 2.500 otros tipos de infraestructura, y yo creo que debemos saber, porque si el subsecretario de redes asistenciales le pide esta información a los directores de servicios, debiesen tenerla con prontitud para que sepamos cuánto es lo arrendado, cuánto es lo propio del servicio y si está regularizado o no. Creo que eso no puede demorarse más tiempo para que podamos avanzar en este tipo de iniciativas legislativas. Tiene la palabra la jefa del Departamento de Infraestructura, la señora Alejandra Olivares. Buenos días, presidente y comisión. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera referirme en términos un poco más técnicos al caso que nos toca deportivo. Nosotros tuvimos una buena experiencia con esta ley en el periodo anterior, del 2009 al 2014, y una de las obras más emblemáticas que nosotros logramos regularizar con esto fue el Coliseo del Estadio Nacional. La principal dificultad con la que nosotros nos encontramos para la regularización de cualquier recinto de larga data tiene que ver con el diseño y el cálculo estructural, que es un tope técnico que nosotros no podemos, o sea, el fierro, el hormigón no es posible para nosotros reemplazar. Por lo tanto, esa es la dificultad técnica más dura para nosotros para poder regularizar o para poder solicitar la recepción municipal en caso de las obras que tienen permiso y para solicitar el permiso como obra nueva de una obra existente que no cuenta con ningún dato de proyecto. El otro caso que nos ocurre bastante periódicamente a nosotros es que las obras fueron construidas bajo la administración del instituto cuando era DIGEDER, y cuando era DIGEDER pertenecía al Ministerio de Defensa y como edificio público y de las Fuerzas Armadas no requería el permiso de edificación. Por lo tanto, tenemos varias de esas obras. No sé si me permiten presentar una breve presentación donde tengo algunos ejemplos. Sí, por supuesto, tiene todo el derecho para presentar hacer la presentación. Muchas gracias.
¿Ahí se ve? Sí, me parece que sí. Bueno, ahí hay algunos antecedentes generales de lo que ya había mencionado un poco, eh, de lo que nos permitió la ley 20.324 en el periodo anterior. Y aquí lo que quería mostrarles específicamente son algunos ejemplos con los que incluso nos topamos a partir del año pasado, haciendo algunas intervenciones para las obras de los Juegos Panamericanos. En ese sentido, me gustaría nombrar el Curso Central de Tenis, por ejemplo, que es un buen ejemplo para nosotros, que es una obra que se realizó en el año 70 en el periodo entre el 72 y el 74, que la construyó el MOP y que no solicitó permiso de edificación porque no requería, era un edificio público que era parte de la DIGEDER y que por lo tanto no lo requería. Nos encontramos hoy día entonces intentando hacer ampliaciones y algunas modificaciones a esas obras sin antecedentes y sin poder regularizar de manera sencilla este edificio. Lo mismo nos pasa con el velódromo del Estadio Nacional, con el patinódromo, con el Centro de Alto Rendimiento, la Residencia Deportiva y el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, además de otras obras regionales como el Estadio Fiscal de Punta Arenas y el Estadio Víctor Jara. En el Estadio Víctor Jara me gustaría comentarles un ejemplo particular porque si bien en el periodo anterior se intentó ocupar la regularización disponible para este recinto, no fue posible porque, según lo descrito en el artículo 3, en el punto 1 para deporte, de los requisitos que se requiere para realizar esta regularización, nos encontramos con algunas dificultades técnicas que tenían que ver con la protección al fuego y con las vías de evacuación que suponían hacer obras estructurales y de modificaciones importantes para poder acogerla. En el caso del cielo falso, por ejemplo, para acoger un paquete estructural que pudiera cumplir con la resistencia al fuego, era necesario construir una estructura adicional que no podíamos hacer como obra nueva, dado que el recinto no estaba regularizado. Entonces ahí entrábamos en un loop técnico que no nos permitió. Eso hace que hoy día tengamos algunas pequeñas sugerencias respecto de la aplicación, de la posible aplicación de esta ley o de la renovación de la vigencia, justamente en los intervalos que se proponen en el punto 1 del artículo 3 sobre la clasificación de los requisitos respecto de la carga de ocupación que tienen los recintos, y ahí tenemos algunas sugerencias que quisiéramos hacerles llegar si nos permiten hacerlo. Pero básicamente lo que a nosotros nos importaría concluir es que para nosotros es una ley que nos trae importantes beneficios a los recintos que tienen larga data, ¿no? Eso, presidente. Muchas gracias, señora Alejandra. Le agradecemos que haya hecho la presentación, se hayan preocupado justamente de poder ir avanzando en una materia y emitir su opinión. Ahora, la pregunta que le hacemos a ambas instituciones, tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Deporte, es: ¿vamos a continuar con el proyecto para renovar los 5 años solamente o definitivamente hay propuestas o ideas de realizar modificaciones a la iniciativa para perfeccionarla? Bueno, como sector de deporte, a nosotros nos gustaría incluir una pequeña sugerencia en los tramos solamente en los tramos que están descritos en el punto 1 del artículo 3 y generar una tercera, o sea, una cuarta categoría. La idea es que se pusieran de acuerdo, se coordinaran ustedes, ambas instituciones, para entregarnos una propuesta formal, ojalá pronto, y ver cuáles son los puntos que ambos coinciden y otros que sean propios de cada institución, del Ministerio como de Deporte.
El Instituto de Deportes está diciendo que tiene solo una pequeña modificación de agregar un tramo, un cuarto tramo, Sí. y ver con salud para que no hagan llegar una propuesta en conjunto, si es posible. Con el mismo, Presidente, claro, con el mismo también. El mismo también tenía, ya que está la señora Janet Tapia ahí, el mismo también tenía propuesta. Senador Sandoval. Sí, presidente. A ver, yo soy coautor en realidad de este proyecto, un proyecto que presentó desde acá, motivado desde la situación de Valparaíso por el tema de salud, donde se señalaba en algún minuto que había alrededor de 5 centros de salud que no tenían los permisos de edificación recepcionados, definitivos, y todas las limitaciones que eso incluía. La larga tramitación de este tema, porque el proyecto lo único lo que hacía era establecer un cambio del plazo de vigencia de la ley de 5 por 10 años, porque los 5 ya, como todos sabemos, habían vencido. Y de allí surgieron las discusiones de diversa naturaleza, de hasta dónde, y de hecho vino acá el presidente de los directores de obra, a manifestar la inquietud que a veces estas ampliaciones de plazo muchas veces significaba también flexibilizar las exigencias de construcción. Y evidentemente eso generaba una situación que había que resolver. De hecho, se planteaba, por ejemplo, de que qué pasaba, la misma del IND planteaba una situación respecto a los establecimientos que se construyeron cuando estaban en Digeder y cuando no se exigían las normas de construcción porque estaba bajo la dirección del Ministerio de Defensa, ese tipo de proyectos. ¿Qué hacemos con esa obra hoy día si no están regularizadas? Y le ponemos las exigencias que establece la ley, le obligaría a realizar una serie de cambios, porque eso probablemente no tienen ningún tratamiento contra el fuego, no tienen, o sea, hay mil dificultades. De hecho, usted planteaba ahí el caso de algunos establecimientos que iba a significar prácticamente hacer una obra bastante compleja la regularización. Entonces había que compatibilizar, que esto no se transformara en una flexibilidad que al final terminara siendo muy laxa las normas, y particularmente porque estamos hablando de dos establecimientos que no son menores. Estamos hablando de un recinto de salud y estamos hablando de recintos deportivos, o sea, estamos hablando de recintos que concurre mucha gente. Así que por eso, presidente, es demasiado conveniente para poder avanzar en esta situación, ya que el problema, como dice la gente del deporte, existe y esto contribuye a dar una solución, es ver cómo que la solución integral no se termine por transformar en algo inaplicable al final del día, presidente, porque las normas son tantas las cuales que habría que regularizar si queremos hacer algo más grande, que lo más probable es que va a ser más complejo todavía su aprobación. Sí. Sí, también recién habría que agregar también que es muy importante, ya que estamos en esta discusión, señalar que, bueno, es básico y claro que es necesario el que no solamente sea una prórroga, porque prórroga podemos tener un montón y eso no va a significar ni va a traer consigo, obviamente, resultados en el corto ni mediano plazo, y por eso es importante que ojalá los servicios también, tanto el Ministerio como el INED, debiesen, junto con las modificaciones o incorporaciones que pretendan hacer a la ley, trabajar, creo yo, en sus ministerios respectivos una carta GAN que permita determinar primero con el catastro en mano, saber cómo se pretende trabajar en los 5 años siguientes en función de ir avanzando en esa línea. O sea, ampliar la prórroga es importante, pero que vaya de la mano con compromisos de efectividad para que no pase lo que muchas veces ha pasado con la ley del mono, que se termina volviendo a prorrogar, sin que haya en todos los municipios del país un plan estructurado para su buena utilización. Así que no sé si alguien más de los invitados quiere emitir alguna opinión, señora Janet. Don Julio Muñoz. Don Julio. sí, presidente, creo que, no sé si la señora Janet quería hablar, parece que estaba No, termine. con Usted estaba primero. ya no, solo tomar en el fondo la propuesta que hace la comisión de poder poner de acuerdo al Ejecutivo y llegar con propuestas en conjunto, así es más eficiente el trabajo legislativo. Creo que efectivamente podemos intervenir en el proyecto para salvar situaciones como la que planteaba el IND. También la división de acá de infraestructura me está indicando también lo mismo, de inversiones, perdón, que efectivamente hay cosas que podríamos indicar que nos pudiesen ayudar a que no solamente fuera el plazo como usted dice, así que el compromiso eso de poder colaborar y ponernos de acuerdo.
Eso era mi aporte. Por supuesto. Coincido con que no sacamos nada de ampliar el plazo si no tenemos claro las normas que van a estar sujetas a dicho cambio. Pero quedamos con la espera, ¿no es cierto?, de que ustedes nos puedan colaborar prontamente con aquellas modificaciones que sean pertinentes. Para cerrar este punto, la señora Janet quiere decir algo. Señora Janet, ¿qué le pasa? Señora Janet, está muy movido su ministerio. ¿No escucha, señora Janet, ahí? Está muteada, está muteada. Salió en el mall a las 4 de la tarde. Todo. Porque empiezan a sacar de uno. Igual lo saben. Ayer de mall fue el primero que sacó reconstruyó toda la reunión. Señora Janet, ¿qué le pasó? Yo creo que está muteada. Yuri, en todo caso, mencionamos el tema del deportivo y salud. Bueno, De la flexibilización que no significa cerramos este punto. bajar el Cerramos este punto, después le damos la palabra a la señora Janet para que al final de la reunión nos pueda agregar. Dice que no puede hablar porque está con su teléfono intentando comunicarse y no le puede sacar el botón del mute al teléfono. Ya. Después vamos a tratar de que... Ya. Le damos las gracias a la señora Alejandra Olivares y, por cierto, también al jefe de división de inversiones subrogante, don Jorge Koch, y a don Julio Muñoz. ¿Cuándo sería más o menos el tiempo? ¿Cuándo sería el tiempo aproximadamente? Le damos las gracias a ambos invitados. ¿Cuándo sería más o menos el tiempo que ustedes estiman que pudiésemos tener estos antecedentes, señor Cox? Presidente, nosotros estimamos que un mes, o sea, fin de septiembre, principio de octubre, para poder tener el catastro completo, revisado, separado por arriendo, establecimientos propios y con todo el detalle que ustedes requieren, si les parece prudente el plazo. Ya, y la señora Janet igual nos envía, dice que está de acuerdo en conformar este equipo tripartito para que puedan entregarnos para que se acelere esta situación. Esperamos que no pase, ¿no es cierto?, más allá de la primera semana de octubre para que podamos avanzar y sacar esta ley adelante. Muchísimas gracias a todos los invitados, en particular también a la señora Alejandra, quien nos hizo la presentación que acabamos de recoger, y también los invitados del MinSal. Muchísimas gracias. Los liberamos, por cierto. Y vamos, y vamos al segundo punto de la tabla. El segundo punto de la tabla tiene que ver, ¿no es cierto?, con la consideración de los riesgos territoriales en los procesos de planificación y la autorización de las construcciones. El país, sin lugar a dudas, ha sido testigo de lo que ha ocurrido con los temporales. Hemos sido testigos de imágenes realmente abrumadoras. Las construcciones, como acá en esta región, en las dunas, que pusieron en riesgo no solo la vida de personas, sino que infraestructura de alta, yo diría, de alta gama desde el punto de vista habitacional. Me refiero a los edificios que estuvieron o que a punto de colapsar. Y para eso hemos invitado tanto a la señorita Verónica Paz, de la Paz del Congreso, como al director de la Asociación de Obras Municipales de Chile, don Yuri Rodríguez, a quien una vez más le agradecemos. Es ya un invitado frecuente a la comisión. Le agradecemos su siempre buena predisposición. No sé quién de los dos va a iniciar. Señorita Verónica, ¿quiere usted?
Vamos a partir con Verónica esta época, a veces siempre se nos queda y nos alcanzamos con ella a trabajar y es muy importante lo que la biblioteca nos va a entregar en este sentido. Le damos la palabra a la señorita Verónica sobre un punto, repito, que nos debe preocupar a todos porque esto ocurre no solo en Valparaíso, en Santiago, sino que en muchas regiones del país donde el resguardo de las construcciones debe ser un elemento de enorme consideración. Se vivió para el terremoto del 2010, donde también colapsaron edificios en el Biobío, y erupciones de todo tipo. Le damos la palabra a la señorita Verónica de la Paz. Gracias, senador. Buenos días. Estoy acomodándola para compartir la presentación. Mándame una foto ya. Dame una foto ya. Ahí está. Ya. Senadores, buenos días. Senadora, buenos días. Invitados. Me voy a referir a la regulación que tiene nuestro país sobre el tema de la gestión del riesgo de desastre en los asentamientos humanos y la relación que tiene esto con los procesos de planificación del territorio. Los riesgos están definidos por el PNUD como la probabilidad que ocurran consecuencias perjudiciales como resultado de la interacción entre las amenazas naturales o producidas por el hombre y las condiciones de vulnerabilidad de un territorio. Entonces, cuando estas amenazas se juntan en el territorio, o sea, ocurren estas amenazas y se juntan con que tenemos un asentamiento humano con ausencia de medidas preventivas, entonces nos enfrentamos ante una situación de desastre. Ahora, los desastres en Chile, según el informe del Estado del Medio Ambiente del CINIA del año 2020, uno observa en este gráfico cómo el número de desastres ha ido aumentando en el tiempo y también la frecuencia con que estos ocurren. Entonces se observa en el gráfico un fuerte incremento desde el año 1983 hacia adelante de la cantidad de eventos que se han producido y que han sido calificados como desastre. Luego, cuando uno busca las causales de estos desastres, estos son principalmente desastres naturales y las dos causas principales de desastres en el país son, con un 24,91%, las inundaciones y con un 18,86% los terremotos. Ahora, la cantidad, el número de desastres que ha habido en este periodo, estamos hablando de 140 eventos calificados como desastres, o sea, con afectación a comunidades, a asentamientos humanos. Entonces, luego, entendiendo que los desastres son esta cuestión que no podemos manejar, en donde el Ministerio de Medio Ambiente ha dado cuenta de que las condiciones actuales informan de que esto va a ser un tipo de eventos que se va a repetir en el tiempo y va a aumentar en intensidad. Teniendo eso en mente, me fui a revisar las normas de planificación y aquellas otras normas vinculadas a las normas de planificación que están regulando el modelo que tenemos implementado en este minuto. Entonces, revisé por un lado la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la evaluación ambiental estratégica, ¿no es cierto?, que se hace a los instrumentos de planificación por la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y la Ley 21.364 que establece este nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que está recientemente aprobada. Ahora, es importante tener presente que sobre el territorio tenemos un montón de otras planificaciones, zonificaciones, políticas de carácter indicativo, ¿no es cierto?, que tienen influencia sobre el territorio y también definen actuaciones sobre él. Es el caso, por ejemplo, del tema del borde costero que mencionaba recién, la zonificación de borde costero que mencionaba el senador Sandoval. ¿Ya? Todas esas otras normas también actúan sobre el territorio y uno observa ahí que no hay una mirada integral ni coordinada respecto a todas estas actuaciones posibles que tenemos. Ahora, la Política Nacional de Desarrollo Urbano hizo un diagnóstico crítico respecto a la situación y dio cuenta que tenemos muchos aspectos no resueltos, entre estos las amenazas de desastre y manejo de riesgo en las decisiones que se toman en los instrumentos de planificación. Y con ese objeto, en la Política Nacional de Desarrollo Urbano hay un objetivo específico que los considera y que busca identificar y considerar los riesgos naturales y antrópicos, ¿no es cierto?, dentro de los procesos de planificación.
y define los 5 puntos que son de relevancia. Uno es fomentar la investigación sobre los riesgos y el territorio. Ahí todavía hay mucha información que se podría aglutinar para efectivamente hacerla, transformarla en partes de las políticas públicas. La necesidad de integrar el concepto de riesgo en distintas fases de los procesos de elaboración de los instrumentos de planificación. Desde la conceptualización del proceso hasta su aplicación, ¿no es cierto?, en la regulación sobre las edificaciones y las obras y el resto de las obras. Plantea la necesidad de generar otras disposiciones complementarias a la planificación que regulen el riesgo sobre el territorio. La necesidad de establecer reglas objetivas para el emplazamiento de las actividades en el territorio y proporcionales en términos de las medidas, obras y la mitigación que exigen. Y finalmente, fomentar en las distintas escalas de gestión y prevención del riesgo la situación de los pasivos ambientales que tiene el país. Ahora, la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece en su artículo 28 que la planificación urbana tiene una función pública que hace que este instrumento tenga que ser fundado, y tiene que considerar en este fundamento la situación de la realidad sobre la que se envuelve y la realidad previsible, o sea, la necesidad de que estos planes actúen preventivamente. Y deben ajustarse, entre otros principios que la norma menciona, al principio de sustentabilidad. O sea, las ciudades y la planificación, el resultado de esto tiene que ser sostenible. Otras dos normas que aparecen en la Ley General es el artículo 34 y el 41, que definen los objetos de los instrumentos de planificación. Por una parte, de la planificación intercomunal y por otra, del plan regulador comunal. Respecto a la intercomunal, dice que dentro de su función está regular el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que por su relación se integran en una unidad urbana. Y en el caso de la planificación urbana comunal, promover el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo social, económico, cultural y medioambiental. En ninguna de las dos menciona el riesgo específicamente, pero ambos entendemos que cuando hablamos de la medioambiental, cuando hablamos de la sostenibilidad, cuando hablamos de la permanencia de estas unidades, estamos hablando también de considerar el riesgo. Y finalmente, el artículo más preciso sobre la materia es el artículo 60, en donde faculta a los planes reguladores, esto en genérico, a señalar los terrenos que por su especial naturaleza y ubicación no sean edificables. Estos terrenos no pueden subdividirse y solo se aceptará en ellos la ubicación de actividades transitorias, manteniéndose la característica rústica del predio. Entre ellos se incluirán, cuando corresponda, las áreas de restricción de los aeropuertos. Ahora, es importante tener presente que luego estos instrumentos de planificación actúan sobre una parcialidad del territorio. Hay una parte importante del territorio que no está regulado por un instrumento de planificación y que por lo tanto allí, desde esta perspectiva, no está considerado el riesgo. Pero existe, por supuesto. Ahora, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la bajada que tiene este artículo 2.1.17 es en esta definición de que allí se pueden establecer las áreas restringidas al desarrollo urbano por constituir un peligro potencial para los asentamientos urbanos en estos dos tipos de áreas. Las zonas no edificables, que son aquellas que no son susceptibles de edificación, que solo aceptan la ubicación de actividades transitorias y que corresponden a franjas o radios de protección de esos detalles, de las obras de infraestructura peligrosas, tales como los aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gasoductos y otras similares establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. Por su parte, las áreas de riesgo son aquellas áreas en donde se reconoce que hay una condición de riesgo sobre el territorio, hay una limitación al uso por esta razón, pero se permite la ubicación de construcciones adoptándose las medidas necesarias para subsanar o mitigar estos efectos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo subsano o mitigo estos efectos? Se debe hacer un estudio, ¿no es cierto? Se debe hacer un estudio al momento de la solicitud del permiso de edificación
en donde se establezcan los riesgos que existen en el predio y las acciones y obras que se requieren para mitigar ese impacto. Ahora, esto tiene que ser elaborado por un profesional competente, tiene que ser aprobado por un organismo competente, se deben determinar las acciones que se requieren para su utilización, se debe someter al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando corresponda, y el plan regulador comunal va a establecer las condiciones urbanísticas de este predio una vez cumplidos los requisitos anteriormente señalados. Ahora, ¿sobre qué tipos de zonas están considerados en esto? O sea, ¿qué tipos de zonas están consideradas en esto para su utilización bajo esta tipología? Son las zonas inundables o potencialmente inundables, las zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas, las zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas, y zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. Ahora, todo esto solo aplica sobre las zonas reguladas. Las zonas que están fuera de la regulación no tienen zonificación. Ahora, luego estas otras dos normas, la ley 21.324, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, contempla en su artículo 35 la construcción de los mapas de amenaza. Y los mapas de amenaza van a ser instrumentos que identificarán las áreas expuestas al efecto directo o indirecto de una amenaza, van a estar representadas con una representación gráfica simple, va a establecerse una metodología y una escala para graficar el riesgo, la amenaza, disculpen. Los mapas de amenaza deben ser incorporados, establece que los mapas de amenaza deben ser incorporados a los planes para la gestión del riesgo de desastre en los distintos niveles en que se van a desarrollar, regional, provincial y comunal, y esta información debe ser utilizada para la construcción de los instrumentos de planificación, de borde costero, de ordenamiento territorial y de manejo integrado de cuencas. Ahora, esta norma es de reciente dictación, todavía no están los reglamentos disponibles y por tanto todavía no se sabe bien el alcance que va a tener, pero serían un muy interesante instrumento para reconocer el riesgo en esos otros territorios que no están regulados y poder allí hacer consideraciones de manera que las obras incorporen también cómo van a mitigar y hacerse cargo de esta situación. Finalmente, la otra norma es la 19.300, que contempla el mecanismo de evaluación ambiental estratégica, que hace una revisión previa a los instrumentos de planificación y en donde hay espacio para fortalecer el tema de la consideración del riesgo. Ahora, algunas observaciones generales. Uno, en términos generales, observa que hay una dispersión de autoridades y normas que operan sobre el territorio. Hay una necesidad de concordar los instrumentos, ¿no es cierto?, lo que plantea la ley, las ordenanzas con este Sistema Nacional de Prevención, con lo que plantea la ley 19.300. Hay una necesidad de establecer categorías de riesgo. El riesgo aparece en la norma como uno solo y sin embargo el riesgo tiene categoría y por lo tanto como tiene categorías tiene tanto espaciales en términos de la cantidad de territorio que abarca como la intensidad de los fenómenos que lo provocan y por lo tanto las mitigaciones a lo mejor van a poder ser sobre determinados tipos de riesgos, pero hay otros riesgos que no son mitigables. El volcán, la lava, no hay cómo detenerlo, no hay cómo evadirlo, entonces allí a lo mejor vamos a tener que tener categorizaciones del riesgo diferentes. Y eso también implica que las mitigaciones tengan que corresponderse con esos niveles de riesgo. Ahora, hay otros riesgos que no son expresados territorialmente. Por ejemplo, las afectaciones de altas temperaturas, estos fenómenos de olas de calor, que implican también tener criterios sobre las ciudades que construimos y sobre la forma en que se estructuran. No sé, la sombra a lo mejor va a tener que pasar a ser una exigencia y no una cuestión optativa si vamos a enfrentarnos a temperaturas como las que hemos visto en Europa en este último verano. Entonces, y eso no lo podemos expresar en un plano, eso requiere regulaciones, normas. Entonces, hay allí todavía un tema respecto a cómo lo trabajamos en la que hay que profundizar. También hay que ver qué hacemos con los planes reguladores desactualizados. La norma que incorpora el riesgo es del año 2015. Sin embargo, tenemos muchos planes reguladores anteriores en donde la regulación del riesgo es limitada y por lo tanto hay ahí población que cree estar en un lugar que no está delimitado como tal y sin embargo está expuesta a una condición de riesgo. Y finalmente la necesidad de adoptar algunas medidas transitorias mientras logramos tener los instrumentos
suficientes y funcionando coordinadamente. En este periodo, entre que eso se consolide, va a ser necesario tomar algunas medidas de manera de poder abordar y hacer más resilientes las ciudades nacionales. Ahora, busqué algunas respuestas a esto en los organismos técnicos que se han problematizado sobre la materia. Encontré dos muy interesantes, voy a hacer un muy breve resumen de ellas. En el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ellos tienen dos documentos de mucha relevancia, los puedo hacer llegar a la comisión si así se estima. Uno son propuestas para el mejoramiento de la institucionalidad y los procesos de elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación territorial, y otras son propuestas para el mejoramiento de las condiciones de resiliencia en las ciudades chilenas. Ambos son del Consejo del año 2019. Y el otro es un documento del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, el CIGIDEN, del año 2021, cuyo objeto es la planificación urbana y la gestión del riesgo de desastre, desafíos para los instrumentos y mecanismos de planificación urbana y territorial. Aquí lo importante es que en el caso del primer documento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ellos proponen la necesidad de que el tema del riesgo sea un diagnóstico continuo en el tiempo. Para eso proponen la creación de una nueva división en el Ministerio que tenga como objeto encargarse del continuo monitoreo, revisión y ajuste de los instrumentos de planificación, y que además estos instrumentos cuenten con un seguimiento, monitoreo y evaluación de estos instrumentos, de manera de que el riesgo lo tengamos siempre actualizado, no necesariamente contenido en los instrumentos de planificación, pero sí como un insumo permanente para actualizar el instrumento de planificación, pero independientes unos de otros. Y después hace un análisis crítico de la situación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con el artículo 21.17. Señala que este instrumento no reconoce niveles claros de peligrosidad de las amenazas. La mitigación que solicita se resuelve proyecto a proyecto y no de manera integral. Muchas medidas de mitigación que se solicitan no son factibles de implementar por los propietarios individuales. No sé, un muro de contención no me sirve solo frente a mi casa. El muro de contención tiene que abarcar toda un área del riesgo expuesto. El riesgo es visto como una amenaza y no se conjuga en relación con la ubicación de población ausente de medidas. Hay muchas amenazas que no son reconocidas, como este tema de las temperaturas. No existe un criterio uniforme, no hay una metodología para la evaluación, para la confección de los estudios de riesgo. Y tampoco hay claridad respecto de los organismos competentes y los alcances que ellos tienen para revisar estos riesgos. Consideren también que el riesgo muchas veces es multifactorial, por lo tanto no basta con un solo organismo revisando una parte, sino que se requiere una mirada integral. Y en el caso del documento de la CIGIDEN, ellos son coincidentes en la mayoría de los diagnósticos que hace también el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y voy a hacer aquí dos puntos que me parecen importantes. Ellos reiteran el tema de desacoplar los estudios de riesgo de la planificación, de manera además que el riesgo esté por sobre todo el territorio y no sujeta a lo que digan los instrumentos, que es en la línea de lo que está haciendo el SENAPRED. También mencionan la necesidad de fortalecer los equipos municipales, de manera que exista una contraparte técnica que se haga cargo de gestionar el riesgo tanto en la gestión como en la elaboración de los instrumentos. Y finalmente ponen el acento en que se debe considerar la adopción de medidas para adaptarse y mitigar el cambio climático a través de la evaluación ambiental estratégica como mecanismo. Eso, senador. Señorita Verónica, al final vamos a hacer las consultas Sí, por supuesto. Que a uno le damos la palabra de inmediato. En los 20 minutos restantes que nos quedan de la comisión, el presidente de la Asociación de Obras Municipales de Chile, para que nos dé opinión sobre este tema, entendiendo, don Yuri, que el tema central es de lo que hemos sido testigos en los últimos días. Edificaciones, ¿no es cierto?, en dunas, peligro de colapso de infraestructura, que responsabilidad también que tienen las direcciones de obras municipales en los permisos otorgados. Don Yuri.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Saludar en especial a las autoridades presentes y a las personas que están conectadas a través de Cámara TV en sus lugares de trabajo, en sus casas. Bueno, yo creo que yo me voy a tomar la libertad de felicitar a la biblioteca, ¿cierto? Por la profundidad de la exposición, ¿cierto? Creo que está bien, no comparto en todo lo que piensa el CNDU, ¿cierto? O lo que pensó en el CNDU, porque ahora hay nueva gente. Esto me imagino que fue bajo la presidencia de Sergio Párez. Sí, claro, bueno. Porque en realidad, ¿cierto? El riesgo es una norma urbanística, ¿cierto? Y la única forma que tiene la institucionalidad de controlarla es a través del permiso de edificación que extiende la dirección de obra. Sobre eso quiero decir lo siguiente. ¿Cómo se llama? La institucionalidad municipal no está preparada para ¿cómo se llama? Para poder asumir esta pega. El municipalismo nace en otra tesitura, ¿cierto? En una más de entrega el municipalismo en el mundo, ¿cierto? En la historia. O sea, nace para la entrega de bienes y servicios que la centralidad es incapaz de entregar por un tema de distancia, por un tema de recursos y de logística, ¿cierto? Eso es el origen del municipalismo. Entonces, ¿cierto? Yo quiero decir que ser contraparte en un estudio de riesgo que acompaña al planteamiento de un plan regulador resulta ser de mucha dificultad. Porque digamos, yo por ejemplo soy arquitecto de formación, tengo 30 años de oficio, ¿cierto? En el cargo de director. Pero créame que se me hace difícil leer un estudio de tsunami, porque de partida son muy pocos los planos reguladores que incorporan, ¿cierto?, la coordenada del tsunami, entre ellos el de Casablanca, que es donde yo trabajo. Muchas gracias. Y efectivamente, ¿cierto?, ha sido con todo, digamos. En realidad, la autoridad municipal se puede antelar a los riesgos, ¿cierto?, a través de los consultores que son contratados, ¿cierto? Pero el riesgo es dinámico. El riesgo, ¿cierto? No es algo que está, o sea, la coordenada física podríamos decir que es permanente en la escala de tiempo que tenemos nosotros los seres humanos, digamos, ¿cierto? Pero el riesgo es dinámico. El riesgo dinámico. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que en ¿cómo se llama?, en los cerros de Lampa se iba a ir a instalar tanta población inmigrante, ¿cierto?, que son donde hay áreas de riesgo por remoción en masa y corre un canal? ¿Quién iba a pensar que se iban a instalar ahí y que la municipalidad ni la Seremi de Vivienda iban a mirar para otro lado? Nadie iba a pensar eso. O sea, las personas se instalaron, ¿cierto? La municipalidad miró para el lado, concretamente, a pesar de que tienen las facultades. Y la Seremi de Vivienda también, que son los dos organismos que pueden tener acción sobre las tomas. Y no me voy a pasar al tema de las tomas, me voy a quedar en el tema del riesgo. Es porque, en definitiva, hay otro problema que es anterior y que es más pedestre, digamos, que las entelequias, ¿cierto?, que puedan producir las grandes mentes respecto de los riesgos, que es cómo se desarrolla la actividad de control y fiscalización al interior de los municipios. Yo creo que lo he mencionado otras veces en esta comisión. En ninguna parte de la Ley Orgánica Constitucional dice que tiene que haber una fiscalización que permita que lo que ustedes conversan y plantean en estas mesas maravillosas del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, puedan pasarse a la realidad. Porque sin fiscalización en las municipalidades, sin cuadros de fiscalización profesionales, ¿cierto?, en los municipios, no resulta de nada, ¿cierto?, antelar las áreas de riesgo. Entonces este problema, o sea, siempre estamos abordando, digamos,
Estamos abordando una hebra del problema en circunstancias que aquí en el Senado, ¿cierto? Que hay que es la máxima dimensión, ¿cierto? En el análisis y discusión de las materias de ley, ¿cierto? Nosotros deberíamos abordar, el país debiera abordar, ¿cierto? Este tema desde la altura que merece. Y en este caso, ¿cierto? Una de las patas más importantes resulta ser que todo aquello que tenga que ver con la planificación está relacionado con la materialización. Y si no hay fiscalización, ¿cierto? No hay materialización de la norma. O sea, las personas que se tomaron ilegalmente el Cerro de Lampa, ellos no solamente construyeron ilegalmente al margen de la planificación y de las leyes vigentes, sino que además ellos tienen en riesgo su vida. ¿Y cómo se llama? ¿Y cuál es el deber del Estado? ¿Y cuál es el deber, en este caso, del municipio? Es la protección de la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, ¿cierto? Hay que ¿cómo se llama? Hay que ser súper claro y me tomo también de las palabras de la Vero, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que señaló que tiene que haber un fortalecimiento de los cuadros técnicos en las municipalidades. Yo creo que eso es totalmente efectivo. Es totalmente efectivo. O sea, si no hay fortalecimiento del cuadro técnico municipal, ¿cierto? O sea, no sé, yo me imagino un cabro recién salido puesto en el puesto mío, ¿cierto? Enfrentando la crisis de Chaitén. O sea, no. Entonces, tiene que haber una alimentación permanente de, ¿cómo se llama?, de los cuadros técnicos municipales en las situaciones de riesgo que están reconocidas. ¿Sabe qué es lo que pasó en Chaitén? Usted tiene que saber lo que pasó en Chaitén después del... ¿Usted es de la zona también? Ya yo lo vinculaba con Osorno. Ya. Obviamente que Sí, es de nuestra región. sí, pues, entonces, ¿saben lo que pasó? Ustedes saben lo que pasó en Chaitén. ¿Saben que, cómo se llama? Que después que se acumuló casi 2 metros de ceniza, ¿cierto? En el centro de Chaitén, a orillas del río. La gente se reinstaló donde mismo. En circunstancias que había planeado hacer una nueva Chaitén. ¿Saben lo que pasó en San José de Maipo después del 2010, ¿cierto? Del terremoto. ¿Saben lo que pasó con los desprendimientos de roca? ¿Sí? Los desprendimientos de roca. Las rocas se desprendieron, ¿cierto? Imagínense la masa que adquiere una roca de 5.000 kilos, acelerada, ¿cierto? O sea, estamos hablando que el impacto de arriba lo que tú pongas adelante, con mayor razón una casa que está hecha para resistir carga sísmica para su peso propio, ¿cierto? Y para los sismos, pero no para recibir un pencazo de una roca de 5.000 kilos. Entonces, ¿sabes lo que hicieron las personas que las rocas le derribaron a sus casas? Se instalaron donde mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros por pensar? Es que primero que nada la institucionalidad del Estado no puede, digamos, pensar que entregarle este tema al municipalismo, por una razón muy simple. Al municipalismo no le da el cuero. O sea, aquí, ¿cierto?, tiene que haber un esfuerzo en el nivel central para que el estudio del riesgo se vaya materializando, se vayan traspasando las competencias a los municipios. Independientemente de que el municipio pueda tener su personal, ¿cierto? Esto es una preocupación que debe venir del nivel central porque pertenece a aquellos bienes y servicios, o aquellos servicios, en este caso, ¿cierto?, que deben ser producidos en el nivel central, en el nivel regional. Porque ¿cómo se llama? Porque al menos el riesgo físico trasciende la jurisdicción administrativa de cada comuna. O sea, no tiene... eso es un tema político, digamos, territorial, la jurisdicción, el límite jurisdiccional. El riesgo pasa por encima de eso. Entonces, creo que ahí hay una coordenada de mucho valor en orden a que haya que sea el Estado, a través de su institucionalidad del nivel central, quien tenga un estudio continuo, ¿cierto?, del riesgo, un estudio continuo del riesgo,
Y donde nosotros participamos como municipio, en la fiscalización, ¿cierto? Porque hay que discutir acerca de eso. O sea, ustedes tienen ¿cómo se llama? Que normar que exista la fiscalización en los municipios. Y lo segundo, o sea, nosotros somos los informantes clave. ¿Sabe usted que si yo fallezco ahora en un accidente en la ruta 68, no hay registro de la red primaria de aguas lluvias de la ciudad? ¿Habrá que se puede levantar? Se puede levantar. Pero ¿quién es el que la conoce completa? ¿Quién la construyó? Yo la construí. ¿Se fija? Entonces, esa bajada, digamos, a un instrumento de maestro de agua y lluvia es un tema pendiente que tiene que ver absolutamente con los riesgos, porque las ciudades también se inundan. Y si no, pregúntenle a Alicantén. O sea, y yo les quiero decir, por ejemplo, que el alcalde de Alicantén ha tenido ofertas del sector privado, ¿cierto?, para poder... Un poquito, Sí. para que quede claro ese punto. O sea, el hecho de que usted sea el único que conoce del plan, lo que nos quiere decir es que de ahí para abajo todos sus equipos técnicos no son conocedores de ese plan. O sea, la información solo la tiene usted. Y en papel. Pero no está traspasado a un instrumento, digamos. ¿Se fija? Pero eso debería ser obligado. Cada ciudad debiera tener su ¿cómo se llama? Su plano maestro de agua y lluvia. Claro, es lógico. No está pedido en ninguna parte. O sea, ¿sabe dónde se pide? En las ciudades sobre 50.000. Y resulta que más de la mitad de las comunas de Chile son menores a 30.000. Entonces, bueno, Licantén es enano desde el punto de vista de población, no desde el punto de vista jurisdiccional. Pero, por ejemplo, le estaba diciendo que el alcalde de Licantén tuvo una oferta concreta al sector privado para reconstruir y reposicionar la ciudad fuera del área de riesgo, porque los ríos tienen memoria. Y los ríos siempre van a estar recobrando ¿cómo se llama? Su cauce, no es de otro modo. No es de otro modo, eso es por lo menos lo que enseña la técnica. Entonces, el alcalde de Alicantén recibió esta oferta, pero me imagino que debe estar tan hasta la corona, digamos, con problemas, que ni siquiera ha devuelto las llamadas, ¿cierto?, para ver de qué manera se modifica el plano regulador para que las cesiones de terrenos que ofreció un privado para reinstalar la infraestructura crítica, ¿cierto?, vale decir, la seguridad, la educación, ¿cierto?, la salud, en sectores donde no inundable, porque ya sabemos cuál es la cota de inundación. Entonces, te fijas que no hay una, no le puedes entregar a un solo ser humano, que además tiene que administrar la municipalidad, la gestión, ¿cierto?, inmobiliaria del riesgo, ¿cierto?, del saneamiento del riesgo. No se lo puede entregar, porque es un peso que no todos pueden llevar. Y eso tiene usted fue alcalde, sabe que ¿cómo se llama? Que esta cuestión es así. Y de recursos. Entonces, yo creo que ahí hay un asunto que tiene que ver con eso, que nosotros tenemos municipios que ¿cómo se llama? Que tienen pocos recursos, pero sí podemos ser informantes claves en ¿cómo se llama? En la elaboración de ¿cómo se llama? De conocimiento del riesgo. O sea, ¿a qué me refiero? Que un viejo que es ¿cómo se llama? Un viejo nacido y criado sabe dónde se le va a inundar su campo o dónde pueden ahogarse las vacas. No se sabe eso. O se va a inundar una calle producto de que ¿cómo se llama? Que hay un obturamiento o pasa la canalización de aguas lluvias pasa de abierto a ¿cómo se llama? A cerrado, ¿cierto? De un sistema abierto a un sistema cerrado y sabe dónde están los puntos críticos. Eso sabemos los municipios, eso podemos hacer bien, en eso podemos aportar. Pero el resto es parte de la inteligencia que el Estado tiene que producir. Y yo creo que, ¿cómo se llama? Que bueno, yo creo que somos especialistas en hacernos los tontos, en mirar para otro lado. Y uno de los ejemplos de eso, me salgo un poco del tema, si me autoriza, presidente, ¿cierto? La Cámara de Diputados en la Comisión de Vivienda ha discutido largamente un proyecto que intenta sancionarnos.
pero el proyecto en ningún momento o sea, en la discusión nunca se puso sobre el tapete los recursos con que contamos. ¿Mm? Entonces, hablan de, ¿cómo se llama? De agilizar, ¿cierto? Y en este caso del riesgo, vamos a agilizar. En el caso del riesgo vamos a agilizar. Vamos a seguir la directiva de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano en orden a desacoplar el riesgo de los instrumentos de planificación territorial para que nosotros no lo corrijamos, para que nosotros no tengamos una mirada, o sea, una medición del riesgo. ¿Mm? El edificio Kandinsky, ¿cierto? Tiene un permiso del año 2011. ¿Mm? Y el plano de loteo es anterior a eso, es de 2003-2005. Y pasó que, ¿cómo se llama aquí? Lo pesca el regulador de Viña del 2002, que tiene como norma urbanística en segundo plano, ¿cierto? El riesgo que viene del Plan Regulador Intercomunal del año 65, en que se dijo, ¿cierto?, que todos aquellos paños de terreno que excedían el 30% de pendiente tenían riesgo. ¿Mm? Y el PREMPAL aumentó ¿cómo se llama?, de 30 al 40%. El PREMPAL es el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso. Aumentó del 30 al 40%. Y esa norma es una norma, ese riesgo, nosotros lo medimos como norma urbanística. O sea, nos fijamos en eso, vemos la medición de eso. ¿Mm? En el sentido de que, como explicaba bien Lavero, perdona que te singularice tanto, como explicaba ella, nosotros tenemos obligación de ver esos estudios, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y si bien no podemos pronunciarnos respecto de ello, se radican responsabilidades. ¿Qué es lo que pasó con el edificio Kandinsky? El edificio Kandinsky, si no hubiese tenido un mecánico de suelo y un proyecto de cálculo, el bulbo de presión que provoca, digamos, la carga de ese edificio de 19 pisos, que cae sobre la duna, ¿cierto? El bulbo de descarga, que claramente excede, porque el bulbo de descarga es como una nubecita, conceptualmente es una nubecita que forman los esfuerzos laterales que se generan en todas direcciones de ese peso sobre la duna. Entonces, si yo tuviera un globo aquí, y le pongo la mano encima, ese globo hace esto, ¿cierto? Ya, bueno, ese se llama el bulbo de descarga. Entonces, si no hubiese tenido un estudio de mecánica de suelo, que es complementario al estudio de cálculo, ¿cierto? ¿Sabe lo que habría pasado con ese edificio, no? Se cae y se habría caído al hoyo del socavón, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo impidió? Lo impidió ¿cómo se llama? El estudio de mecánica de suelos que acompañó el estudio de cálculo estructural de ese edificio, presidente. Eso fue lo que lo impidió. Eso permitió mantener la estabilidad por sobre, ¿cierto? La profundidad y ¿cómo se llama? La forma del socavón. Ahora, ¿perdón? Ese edificio es recuperable, por supuesto. Si el tema es un tema de costo. El tema es un tema de costo y de tiempo nomás. Pero hay una situación ahí que es muy importante. Por lo tanto, la idea que se tiene de desacoplar la norma de riesgo de los instrumentos de planificación territorial es muy mala idea. Muy mala idea. Porque si no, la institucionalidad municipal, ¿cómo mide? ¿Cómo mide un proyecto si no es norma urbanística? Si se está aprobando una ley, que es lo único bueno que viene del proyecto de vivienda del diputado Fuenzalía, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Lo único bueno que viene, ¿cierto?, es una precisión respecto de lo que revisan los directores de obra. Si usted me saca el riesgo a mí, le va a entregar a un particular, ¿cierto?, la obligación de que él mismo mida sus riesgos. ¿Y qué es lo que hace el particular? Minimiza el riesgo, aumenta la ganancia, ¿cierto? Es porque finalmente, ¿cierto? Esto pues, no es una caricatura, todas las empresas son iguales. No las estoy denostando, estoy diciendo que quien está a cargo de una empresa siempre mira la última línea.
Por lo tanto, ¿cierto? El que está a cargo podría minimizar el riesgo, ¿cierto? Y en lugar, por ejemplo, de usar una lluvia centenaria para poder diseñar un colector de agua lluvia, ¿cierto? Usa una de 50 años. Y el eje hidráulico, ¿cierto? Queda menos de la mitad de lo que le da con una lluvia centenaria. ¿Te fijas? Entonces, aquí a mí me parece, digamos, ¿cómo se llama? Que hay que abordar el problema como un sistema. O sea, la armonización de normas debe venir, ¿cierto? En el ciclo completo de una idea, desde la entelequia, ¿cierto? Desde la entelequia a un proyecto de ley, de un proyecto de ley, ¿cierto? A la instrumentalización y puesta en valor con las herramientas que se requieren para poner en valor. Y en este caso, ¿cierto? Hablo precisamente de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que diciendo, por otra parte, ¿cierto? Ustedes tienen que legislar obligadamente que los planos reguladores con sus estudios de riesgo deben ir acompañando al PLADECO cada 4 años. El 28 sexties de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que habla de la Ley de Transparencia del Mercado de Suelo, lo dejó cada 10 años. Pero cada 10 años no sirve, porque el territorio es mucho más dinámico que cada 10 años. O sea, necesitamos ir armonizando. Esto el artículo 43 de la Ley General, que habla de cómo hacemos la modificación de los instrumentos de planificación, hay que modernizarlo. No puede ser que un estudio de plan regulador esté 20 años, porque cuando se aprueba carece de toda actualidad. Entonces, este es un problema sistémico que tiene que ver con las ideas, la instrumentalización jurídica y la implementación en el nivel local. Aquí tienen que jugar todos estos monitos, ¿cierto?, de manera armoniosa, de manera que lo que ustedes legislan se transforme en carne, ¿cierto?, en carne, que se aterrizan las cosas, que tenga sentido la legislación, que llegue, digamos, a la población, que la población se beneficie de esta tarea tan noble que ustedes hacen. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimado director, don Yuri. Obviamente que sus aportes son muy importantes, igual lo queremos invitar, si es posible, la próxima semana, porque queremos ahí partir en la próxima sesión con la visión del Ministerio sobre este tema, en particular lo que opina el Ministerio respecto a una materia tan de alta sensibilidad y si va en la línea más o menos o en la dirección de lo planteado aquí tanto por la señora Verónica como por don Yuri en sus aportes que yo creo que han sido muy trascendentales en este tema. Así que, como ya no tenemos tiempo, en la próxima sesión las preguntas que queramos hacerle a don Yuri, si nos puede acompañar como usted de esta región, para que ese día también esté, señora Janet, alguien del Ministerio que nos pueda colaborar en este punto que es tan importante para el país, no solo para nuestra región. Sí, presidente, no hay problema. La División de Desarrollo Urbano está trabajando el tema. Hay una propuesta de nueva norma de planificación, así que Excelente. le pediré al jefe de la división. Muchas gracias, señora Janet. Entonces, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión y dándole las gracias. Sí. Sí, solo me quedó dando vuelta el tema del desacople, creo que es importante aclararlo. El desacople en los instrumentos no se refiere a quitar la función, sino que a que la elaboración del riesgo sea hecho separadamente y no sujeto al instrumento. Pero eso no implica que se siga regulando en el fondo por las direcciones de obra. Gracias. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, dándole las gracias a nuestros invitados, esta se da por concluida.